Buenas noches, profesor, compañeros. Mi nombre es Tamara Araúz y la noche de hoy tengo el agrado de hablarles sobre la tutela judicial efectiva. Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado el término tutela judicial, pero ¿qué es la tutela judicial? Según algunos autores, la tutela judicial es el derecho fundamental que tiene toda persona a la prestación jurisdiccional, es decir, obtener una resolución fundada jurídicamente y normalmente sobre el fondo en cuestión que se haya planteado en el proceso. Otro autor se refiere a la tutela como un derecho fundamental natural o humano que tiene toda persona que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, competente e independiente, pues el Estado no solo está obligado a proveer prestación jurisdiccional, sino también a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo, y por consiguiente es un derecho esencial que tiene no solamente un contenido procesal y constitucional, sino también un contenido humano de acceder libre y permanentemente a un sistema judicial imparcial. En nuestro país, la tutela judicial efectiva es sinónimo de acceso a la justicia o a la jurisdicción. Es importante puntualizar que el concepto de tutela judicial efectiva y de debido proceso son dos figuras que se complementan. Por lo tanto, la tutela judicial efectiva garantiza al ciudadano el derecho de acudir al órgano jurisdiccional y el principio de debido proceso es una garantía dentro del proceso. Es así como algunos juristas de nuestro país, como el señor Arturo Hoyos y el señor Carlos Enrique Muñoz, consideran que el acceso a los tribunales está regulado en el artículo 32 de nuestra Constitución, que regula el debido proceso como garantía constitucional de carácter gubernamental. La tutela efectiva le permite a cada persona que acude a los tribunales a formular sus pretensiones, a las garantías mínimas del debido proceso, pero sobre todo el de ver satisfecho el derecho material que le reconoce la sentencia al final del proceso. Es por esto que la tutela es el derecho que toda persona tiene a que se le haga justicia, a que cuando pretende algo esté fundado en el ordenamiento jurídico, a que la pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional a través de un proceso de garantías mínimas. Para la doctrina panameña, el tema de la tutela judicial debe ser enfocado desde una óptica de un derecho de los asociados, el cual está consagrado en los códigos, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. La tutela judicial efectiva está consagrada en el Código Judicial de Panamá en el artículo 231, el cual reza de la siguiente manera: toda persona tiene libre acceso a los tribunales de justicia para pretender la tutela de los derechos reconocidos en las leyes. Tal tutela no podrá ser limitada sino con arreglo a disposiciones expresas de la ley. En cuanto a la regulación constitucional sobre el acceso a los tribunales en Panamá, la misma está regulada en los artículos 17 y 32. Es necesario aclarar que en los sistemas internacionales de derechos humanos, el derecho a la tutela efectiva se reconoce bajo diversos nombres. Por ejemplo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, quien al referirse a la tutela efectiva lo hace bajo el término de protección judicial, mientras que en el Sistema Universal de Derechos Humanos las garantías judiciales se contemplan sin ningún tipo de distinción en el debido proceso y de tutela efectiva. Desde el punto de vista de los tratados internacionales, la tutela efectiva
está regulada en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos o el Pacto San José de 1969 y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a la tutela judicial se puede enfocar desde 3 puntos del proceso. 1. La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos que pudieran impedirlo antes del proceso. 2. De obtener una sentencia de fondo, es decir, motivada y fundada en tiempo razonable dentro del proceso. Y 3. Que esta sentencia se cumpla, es decir, sea ejecutoria al fallo. Esto después del proceso. La tutela judicial efectiva debe garantizar el acceso a la justicia en el sentido de que toda persona tiene derecho a ser parte de un proceso y por lo tanto los jueces deben posibilitar el acceso sin restricciones y de interpretar con amplitud la norma procesal sobre legitimación, pues el rechazo como consecuencia de una interpretación restrictiva vulnera el derecho a la tutela. Las principales características de la tutela efectiva es que apunta a la eliminación de las trabas que obstaculizan el acceso al proceso, tanto como impedir que como consecuencia de los formalismos procesales queden ámbitos de la actividad administrativa inmunes al control judicial y por último tiende a asegurar el ejercicio pleno de la jurisdicción. Mis conclusiones finales una vez concluido el trabajo son las siguientes. Si bien es cierto, en nuestra Constitución Política panameña no se consagra taxativamente el precepto de la tutela judicial efectiva, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en múltiples ocasiones que este principio se encuentra inmerso dentro del artículo constitucional que regula el debido proceso. El deber que tienen las autoridades de la República es el de asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, que se traduce, entre otras cosas, en el deber de todo jugador de asegurar la efectividad de los derechos fundamentales. El derecho a la tutela efectiva constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho, que orienta el sistema jurídico y sobre el cual se soportan los derechos de las víctimas en relación a violaciones de derechos humanos, al enjuiciamiento de los responsables y a la indemnización que le corresponda por la violación de sus derechos. La inmediación del juez o del fiscal con la prueba y con las pretensiones de las partes es determinante para que el juicio sea rápido y apegado al debido proceso. De allí entonces la administración de la justicia pueda cumplir con la función jurídica de garantizar una tutela judicial efectiva. Muchas gracias.